Bienvenidos a una edición más del Centro Internacional de Alternativas para el Bienestar. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Alfredo Pérez Sánchez, especialista en técnicas precisamente para la salud y el bienestar. Bienvenido, doctor. Gracias, Carlos. Es un gusto estar aquí contigo. Muy bien. Gracias por la invitación. Quisieras hablarnos de las técnicas que manejas, de todo lo que has hecho, parte de tu historia con respecto a la salud y el bienestar. Sí, fíjate que como médico nos influye mucho la definición de lo que es la salud, ¿verdad? Es la ausencia de signos y síntomas y el bienestar biopsicosocial, que es lo que fundamentalmente nos dicen. Y uno como médico aprecia uno eso y lo lleva uno a cabo. Y después de estudiar medicina uno dice, híjole, pues es grato poder servir a otro ser humano y poder decirle que se cura con ciertas medicinas. Y llega la pregunta y dice, ok, el ser humano, ¿para qué necesita tantas medicinas? Como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, circunstancias que uno dice, y se van a agregar más enfermedades como el corazón, se va a agregar más la arteriosclerosis, se va a agregar las dispepsias, las úlceras duodenales, vas a tener que ir requiriendo más medicamentos y luego llegas a los 60 años, ¿verdad? Con un botiquín así de medicina para cada 15 minutos o cada hora, va a estar tomando. Y entonces a mí me surgía esa pregunta, yo digo, pues ¿yo qué puedo hacer, ¿no? Como médico. Entonces dije yo, bueno, pues la vida me llevó a resolver un asunto que tenía que ver con haber estudiado también psicoterapia. Estudié la psicoterapia gestal como un requisito que en aquel entonces mi expareja, ¿verdad? Me dijo, oye Alfredo, ¿por qué no estudiamos algo que tenga que ver con terapia gestal? Y yo le dije, está bien. Y entonces estudié psicoterapia y entonces me di cuenta que las emociones influían mucho en la salud. Y entonces dije yo, caray. Y ya cuando estaba estudiando la cuestión de psicoterapia, yo dije, ¿y qué más puede estar atrás de todo eso? Entonces yo dije, pues a seguir estudiando. Y entonces me metí a estudiar cómo el ser humano llega emocionalmente también a una técnica que se llama reverting o renacimiento, en donde desde el nacimiento ya traemos traumas emocionales. Entonces dije yo, esto está muy interesante, ¿no? Y entonces dije yo, si yo aplico esta técnica a todos los seres humanos, pues van a tender a sanar y saber un trauma emocional desde el venir a tu nacimiento, a tu vida, a tu encuentro contigo en la vida. Y entonces me llevó también a estudiar la especialidad en homeopatía, que la verdad es que yo decía que cómo es que un homeópata curaba con chochitos o con gotitas, ¿verdad? Y después ya que conocí la técnica y todo, pues se me vinieron abajo todos esos traumas que sufre uno como médico, al creer que es la única alternativa que tiene uno para sanar, porque de alguna manera como médico, más bien los que ganan ahí no es el médico, sino quien gana son los laboratorios, ¿no? Por tanto medicamento que venden y farmacias se hacen más ricas y más ricas, y el ser humano está más distante de su salud, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está dependiendo de ciertos medicamentos para estar vivo, en lugar de irnos a la raíz o al fondo de lo que ocasiona la enfermedad. Y te decía eso, que de alguna manera la cuestión del cómo se desarrolla la enfermedad, pues tiene que ver con todos los trastornos emocionales que hemos estado padeciendo. Pero no solamente eso, sino que se van encauzando a nuestra propia naturaleza, ¿no? Nuestra naturaleza es vivirnos como seres humanos, y como somos seres humanos perceptibles, o somos instintos, somos
intuición, nos ponemos como, en nuestros 5 sentidos son los medios con los que me conecta con la vida, y entonces esos 5 sentidos pues se van enajenando porque o me vuelvo muy visual, muy auditivo, muy kinestésico, que lo habla la programación neurolingüística, pero también somos perceptuales de muchas maneras también. Y entonces imagínate, si yo como ser humano me doy cuenta cuál es uno de mis instintos, mi percepción, cuál de mi percepción es el que se está deteriorando, entonces pues voy a tener que ir hacia un equilibrio. Ese equilibrio tiene que ver con el medio ambiente y en el cómo me desarrollo emocionalmente. Entonces, si yo me desarrollo emocionalmente como ser humano, entonces pues necesito saber cuáles son los traumas que me detienen, cuáles son los traumas que no me permiten desarrollarme y de alguna manera cómo está mi medio ambiente. Si mi naturaleza, que es toda mi parte exterior, está deteriorada por las cuestiones de contaminación, las cuestiones del sol, hay más radiación, hay más ruidos, y todo eso se exacerba para que el ser humano cuando nace empiece a tener más luz, más estímulos, pues el niño a los 2-3 años va a tener que utilizar ranitidina porque el miedo, las circunstancias lo obligan a ir teniendo un condicionante emocional desde muy pequeño, ¿no? Entonces, cualquier descompensación que exista en el medio ambiente se va a ver reflejado en el ser humano directamente. Y ahí, que de alguna manera nosotros como terapeutas, cada vez que el ser humano se va despegando más de su propia naturaleza, pues más enfermedades va a ir acumulando. Qué interesante esto que comentas sobre la naturaleza del ser humano. Obviamente la naturaleza del ser humano debe ser conforme precisamente a lo que es pues la biología, la interacción en su medio ambiente, ¿no? Porque la biología nos habla de vida, ¿no? De vivir intensamente todo y cada uno de los momentos y de los instantes que vivimos. Me parece muy interesante cómo abordas esto, ¿sí? Y de alguna manera lo contextualizas con todas estas técnicas que has aprendido. Sí, fíjate que en el transcurso del tiempo me he enfocado más al ser humano. Ya lo habla Deepak Chopra y otros grandes autores de la naturaleza humana, cómo necesita desarrollarse. Pero yo me voy al ejemplo personal. Por ejemplo, yo nací en 1956, en donde mi mamá, cuando yo nací, se cubrió las piernas de unas medias grandotas hasta arriba. Ajá. Se tapaba toda completita, no salía en un mes. Ajá. Y abríamos los ojos a los 15 días, decía, ¿no? Aquí no los abre nunca. La famosa cuarentena, ¿verdad? Exacto, la famosa cuarentena. Y entonces, pues el niño no recibía tantos estímulos, tanto luminosos como de sonido, porque no había estéreos tan sonoros, tan fuertes o tantos estímulos. Entonces los niños, como no saben qué es lo que está pasando, pues desde ahí empieza a crearse una neurosis por la no conciencia del ser humano del cómo se va a desarrollar su bebé. Entonces, si nosotros le bajamos a todos los estímulos y los volvemos a reencontrar, porque yo he visto médicos que dicen, mira, tan chiquito ya abrió los ojos, ¿no? Lo está recibiendo en el parto y ya con todos los estímulos, porque están los focos así, el clima 20 grados centígrados cuando traes 37 grados, entonces todo cambia. Y entonces el niño llega a un mundo en donde se cree amenazado por
decir, ¿en dónde estoy? ¿Sí? Entonces, inconscientemente el niño anda, ¿qué está pasando? Entonces llegamos a un medio en donde está todo patas para arriba porque la mamá ya desfasado está al Señor, de tu propia naturaleza, ¿no? Por supuesto. Entonces, si vemos que el niño viene a una circunstancia tan innatural, tan no natural, que la mamá denosta al papá, el papá le dice quién sabe qué a la mamá, y entonces ahí empieza un caos en donde no reflexionamos, luego dice, ¿y por qué mi hijo es así, no? ¿O por qué mi esposo es así? ¿O por qué somos así? Y en lugar de preguntarse ese por qué y quererlo revisar científicamente, hay que regresar a la naturaleza humana, a la verdadera naturaleza humana, en donde yo, imagínate, venir como ser humano al mundo y que mi papá y mi mamá me decían y diga, y yo deseaba este bebé y lo voy a criar con este amor y todas estas circunstancias, ¿no? Y entonces llegas en donde hay rivalidades, donde la mamá se pelea con el papá, luego hay feministas, luego hay machistas y luego hay extremos, siempre extremos, ¿no? Cuando deberíamos de ir al centro a reconocer la verdadera naturaleza humana. Cuando yo, después de estar gastando y gastando energía para ir comprobando ciertas teorías, pues yo dije, no hay otra más que regresar a la humanidad. A la esencia, ¿no? Exacto. Cuando yo voy a la humanidad y digo, ok, si yo esta sociedad desequilibrada la voy a equilibrar, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces empezar a crear cuestiones ecológicas, circunstancias ecológicas, no meter tantos pesticidas a los alimentos. O sea, si yo voy a regresar a esto, pues entonces voy a quitar tantos estímulos, tanto luminosos como de sonido, y ir cuidando a ese huevito, ¿verdad? Desde que decimos, ¿estamos embarazados? Estamos embarazados. Desde ese momento, reconocer que las técnicas de bienestar para mejorar la salud tienen que ver con no llevar a estímulos a un bebé. ¿Sí? Okay. Bajarle a eso y ir observando que entre menos estímulos, menos gritos, menos circunstancias en casa, pues el niño se va a ir desarrollando un poquito más armónicamente. Llevarlo a que el niño se quite sus zapatitos desde muy pequeño, ¿verdad? Aunque hay ciertas enfermedades que tienen que ver con lombrices, que tiene que ver con ascaris y demás, si hay suelo contaminado, ¿no? Entonces, llevarlo al césped, que el niño se recree en la naturaleza, desde muy pequeño, a tener costumbres en donde estemos reconectados a la naturaleza. Sabemos que va a haber contaminantes en muchos lados, pero irnos abajito de un árbol y a disfrutar y a descontaminarnos, entonces el cuerpo va a ir reconociendo eso. Y desde el sistema, bueno, yo considero que es desde todo el sistema, ¿no? A nivel molecular, ¿no? Cómo se va reconformando, inclusive las células, cada una de las células, ¿no? Cada ser humano tiene cierta vibración y cierta frecuencia, y tiene muchas cosas que en la medicina no le enseñan. Pero si, por ejemplo, nosotros queremos saber cómo tener una cuestión de saber cómo está mi energía corporal, pues vamos y hacemos un electro y vemos que el electro va a obedecer a rangos eléctricos, como si hacemos un encefalograma, también va a responder a estímulos eléctricos, y entonces eso, visto a nivel general, pues nuestra aura o nuestra energía pues también va a estar representada por un campo magnético. Somos energía. Y entonces esa energía pues se va a expandir o se va a comprimir. Una persona enferma se comprime. Una aura sana se expande. Y entonces también la vibración de mi corazón va a ser totalmente diferente cuando me voy a la naturaleza.
uno de los órganos más importantes para el ser humano es la piel. Mi piel me va a decir cómo estoy en todos los sentidos, ¿verdad? Si yo veo una piel seca, con cierta coloración, ¿verdad? Ajá. Interpretamos que alguien puede estar enfermo, ¿no? Sí, así es. Entonces, la piel es el órgano más importante del ser humano, y lo digo por esto, porque también toda la piel es un receptáculo, ¿verdad?, de caricias. Ok. Y además creo que cuestiones afectivas. Pues lo más grande que tiene el cuerpo humano, ¿no? Es el órgano más grande. Sí, es el órgano más grande. Y también es el que genera placer. Y entonces hay gente que por sus circunstancias emocionales acumulan más dolor que placer. Y entonces si un niño desde muy pequeño lo enseñamos a que conecte con el placer, con el bienestar y demás, entonces esos niños se van a formar pues más sanos, más fuertes, energéticamente más amorosos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque les sembramos la semillita amorosa desde que tiernamente lo recibimos en este campo de vanidades. Yo lo llamo así porque la mamá anda por un lado, el papá por otro, y entonces no entendemos que para traer un hijo a este mundo pues se necesita hacer amor, sembrar el amor para que ese niño sea una semillita amorosa, ¿verdad? Y no salga a delinquir, a matar, a trastornar la sociedad por cuestiones de no haber recibido amor. Y entonces yo pienso que es una parte fundamental para el bienestar y técnicas de salud, pero ¿cómo lograr eso si no lo hemos aprendido? Porque todos nos quedamos apanicados de decir, oh, pues yo no fui recibido por amor. A lo mejor fui un ser humano que fue creado amorosamente, pero no recibí amor en el transcurso de mi trayectoria emocional, ¿no? Y entonces dices, ah, caray, entonces ¿cómo lograr tener una sociedad que esté equilibrada? Pues muy fácil, vamos sembrando amor, vamos creando una sociedad que se equilibre. Si nace un bebé, pues vamos sembrando 5 árboles, ¿no? O sea, tener estrategias de que en el registro civil digan, a ver, ¿cuántos niños han nacido? Ah, pues entonces se tienen que sembrar 5 árboles por cada ser humano que nazca. ¿Cómo estaría el bosque? Al menos yo creo que estaría un poquito, si hiciéramos más reforestación, estuviera un poco mucho más... Ahora imagínate un ejemplo, ¿no? El agua es vida. Y si vas al río Santiago, vas a ver la gran contaminación que existe en la cuenca. Bueno, sé que es uno de los ríos más contaminados. Lerma Santiago, ¿verdad? Porque viene desde el Estado de México y desemboca acá en Jalisco. Entonces imagínate ese río, si nosotros vamos y tomamos una muestra, pues vamos a ver la gran contaminación que existe. Entonces, ¿por qué no descontaminar ese río, ¿verdad? Y volver a sembrar el pescado, o sea, que la naturaleza se vuelva a recomponer y se vuelva a resembrar para poder tener una estrategia de técnicas para mejorar nuestra salud. Porque si lo hacemos solamente con medicinas y medicinas y medicinas, solamente vamos a estar creando más enfermedad hasta que el ser humano se autodestruya. Porque de alguna manera, si la gente está, no sé, con tanta diabetes, tanta hipertensión y todo eso, pues es el resultado de una sociedad enferma, ¿no? Entonces, si vamos a replantear esto que dice la OMS, pues yo creo que ya quedó obsoleta, porque necesitamos nosotros recuperar nuestra instancia de bienestar biopsicosocial, pero desde el macro, que es nuestra naturaleza, que es la tierra. Porque si tú vas, no sé, a cualquier ciudad, si vas a la India, si vas a ciertos lugares que te están hablando de que se está acumulando la basura y todo eso, entonces está una sociedad caótica. Pero vivimos en una sociedad, sobre todo aquí en México, que necesitamos ir creando armonía. Armonía, uno de los temas más importantes ahorita es el suicidio.
Y es porque no hemos podido entender esto que te estoy comentando sobre nacimiento, desarrollo emocional y vida. Entonces, esto va integrado a poder generar opciones que tengan que ver más bien con la cuestión natural a empastillarnos. Muy bien. Estoy hablando mal a lo mejor de laboratorios, no. ¿Por qué? Pues porque se trata de sumar y no de restar. Cuando yo como médico me formé, yo dije, pues voy a servir a la sociedad. Ahora que me he formado como un ser humano, pues necesito regresar a ser humano y poder tratar a seres humanos en donde ya no estemos generando esta cuestión neurótica, sino vayamos a la salud, vayamos a enfocarnos más a la salud que estar viendo la enfermedad. Nada más es ese pasito. Tú abordas en tus consultas, dependiendo las características de tus pacientes, entonces abordas técnica distinta dependiendo las necesidades del paciente. ¿Así es? ¿Quiero entender? Sí, por ejemplo, ayer llegó una señora que me dice, doctor, no sé, me duele la espalda. Y le dije yo, ok. ¿De qué parte le duele de la espalda? No, pues esta parte de aquí de las lumbares. Ok. Pues le hice una alineación de su espalda, le acomodé su columna y se fue contenta. Y dije yo, ¿cuánto me costó acostarla en el piso y moverla? ¿Cuánto tiempo? Segundos. 2 minutos, ¿sí? 2 minutos. Y el bienestar se generó inmediatamente. ¿Me van a decir, ¿es quiropráctico? No. Estudié algo que se llama alfabiótica, pero eso me ha dado para ir conociendo otro tipo de estructuras que emocionalmente la espalda se va arqueando y se va moviendo de acuerdo a las emociones también. Son bloqueos, ¿no? Emocionales. Exacto. Entonces, si yo voy desbloqueando esos momentos emocionales, entonces pues la gente sana. ¿Qué le recomendarías, médico, a nuestra audiencia, doctor? ¿Qué les recomendarías con respecto a este manejo que tan interesante nos comentas el día de hoy? Mira, yo pienso que como médico yo era muy soberbio al pensar que la medicina alopática era lo máximo, porque pues en mi familia no había existido una persona que llevara un título a la casa, ¿no? Y entonces yo pienso que es el título que ahorita más me estorba en el sentido egoísta, en el sentido de la soberbia, porque el médico se cree así como, lo sé todo y lo que yo te diga es lo que se receta, y entonces se pierde un poquito esa parte, ¿no? La parte humana de la que hablabas. Exacto, la parte humana. Entonces cuando yo me conecto a mi ser humano, entonces yo digo, esa persona ocupa de mí, pero que me vaya diciendo qué ocupa de mí y cómo quiere que yo la acompañe en su salud, ¿no? Entonces, si yo después de estudiar esta parte de la psicoterapia digo emocionalmente esta persona necesita esto, pues tampoco me voy a poner ahí para resolverle sus circunstancias, sino me lo pide. ¿Por qué? Pues para que él vaya tomando conciencia de cómo está viviendo. Porque, ok, yo estudié las emociones, pero no le voy a decir, oye, tú estás enfermo de esto. También sería inútil porque entra por aquí y sale por acá. Ajá. Cualquier consejo. Primero hay que crear entonces la conciencia en la persona, ¿no? Exacto. Primero yo digo, bueno, eso que me estás diciendo como enfermedad, ¿cómo lo creaste? Y entonces me dicen, si yo vengo aquí a que me cures, le digo yo, pues sí. Pero te voy a curar si eres consciente de tus síntomas. ¿Qué hiciste para tener todos estos resultados que suman a no una cuestión de salud natural? Muy bien. Entonces, esa desprogramación que se necesita hacer poco a poquito es la confianza que te brinda un paciente. Yo, por ejemplo, yo le decía a una persona que tenía alrededor de 68 años en aquel entonces, que me decía, doctor, yo no puedo estar en un ambiente donde haya aire acondicionado porque me enfermo. Y yo como médico le dije, bueno, pues
vamos haciendo una estrategia para que más o menos en el lapso de unos 8 meses tú te puedas subir a cualquier avión que tenga aire acondicionado, cualquier hotel que tenga aire acondicionado y puedas vivir feliz y en armonía. Y me dijo, eso no se puede, doctor, porque tengo exactamente 6 años yendo con un otorrino y el otorrino me mandó con usted. Y yo le dije, bueno, pues bien por el otorrino, ¿no? Porque tuvo la sagacidad, la honestidad. Y decir, ok, si yo no le he podido en 6 años llevar a la salud, pues alguien que se dedica a la cuestión emocional, a ver qué pasa. Muy bien. Y entonces en 8 meses en 3 meses ella se pudo subir a un avión, a ir a un hotel con aire acondicionado. Y, doctor, no me enfermé. Le dije yo, ok, a partir de hoy sabes que existen otras opciones. Bueno, esto nos lleva precisamente, yo he estado en alguna ocasión estuve contigo en una consulta que me pareció muy interesante, en donde haces precisamente vibrar todo en sí a toda la persona y darse cuenta y sacar todas esas emociones que a veces uno trae. No sé si lo recuerdas. Sí, claro. Que fue muy intenso eso, muy interesante. Y sí, efectivamente sacas todas esas emociones y aquí lo importante, quiero entender, es la confrontación de esas emociones en el momento que surgen, ¿no? Sí, porque uno piensa que estoy enfermo porque algo externo me está enfermando. No es así. Yo me estoy enfermando porque no entiendo cómo me programé para recibir esa enfermedad. Y entonces ahí cuando uno utiliza técnicas milenarias, porque son milenarias, y uno confía en su propia naturaleza, entonces el cuerpo se va a ir sanando poco a poco. Y no descalifico la medicina, por supuesto, porque de alguna manera estudié medicina y me creo que pues lo hice con todo mi orgullo y toda mi circunstancia. Yo digo que es sumar conocimientos y estrategias diferentes para poder entregar a seres humanos con mayor plenitud, sin menos medicina que tenga que ver que para esto sí es todo un ser humano el que está ahí, no es parcialmente una diabetes o una hipertensión, no es cómo estoy conteniendo todo eso para enfermarme. Imagínate, todo lo que se contiene de esto que me estás comentando, más aparte, imagínate toda la contención que ya trae el organismo, más todo el medicamento, todos los químicos que metes. Imagínate si viéramos, por ejemplo, el peso atómico de todos los químicos y el efecto que tienen molecularmente en el individuo, ¿sí? ¿Cómo afectaría? Y lo que no se está yendo por el riñón o por el hígado que no lo transforme, pues se va al tejido adiposo. Y entonces el tejido adiposo se quedan ahí los elementos como si fuera un veneno acumulado. Entonces desde ahí necesitamos otras técnicas para ir sacando todo eso que quedó ahí acumulado y poder estar energéticamente fuerte y poder responder ante actitudes de una manera totalmente diferente a la salud y al trabajo, a todo, ¿no? No estarme pues desgaste. Cuando estudié esta parte del burnout en médicos que ahorita están en la atención del COVID, ¿verdad? Yo dije, si se dieran ellos la oportunidad de irse a un lugar en donde se puedan desestresar, que los acompañen técnicamente y demás, tanto enfermeras como médicos pues tendrían a la salud en lugar de contaminarse con el virus. Ha habido varias enfermeras del IMSS que he estado tratando, ¿verdad? En donde llegan con tanto miedo que no hay una cápsula en la medicina alopática que te diga, tómate esto para el miedo. Para el miedo. Pero la homeopatía sí existe y tú lo sabes, Carlos, en ese sentido. Entonces dices, caray, pues de acuerdo a tu miedo a esto, tómate este medicamento homeopático y la gente sana. Ahora, no solamente se complementa con la cuestión homeopática, sino que también se complementa con la cuestión emocional. Entonces hacemos un clic en donde dices, caray,
me voy a dar la oportunidad no solamente de acompañarla con homeopatía, con la cuestión emocional, sino con otras técnicas en donde dice un filósofo, si tú vives relajado, no vas a tener enfermedad. Una persona relajada está en un equilibrio emocional y orgánico. Entonces una persona que se sabe relajar tiende a menos enfermarse. Y es lo que trataremos de hacer, llevarlas a un equilibrio en tantos desequilibrios que hemos hablado el día de hoy, ¿verdad? Para que puedan ir integrando estrategias que puedan solventar esta parte de la salud. Se puede hablar de muchas estrategias. La que yo sé y la que mejor armonizo, pues yo le compruebo a mis pacientes, ¿verdad? Todo lo que yo hago es para llevarlos a que se relajen y vivan felices. ¿Cuál es tu técnica, esta técnica que más utilizas? ¿Es una combinación? Es combinación de todo lo que he estudiado. O sea, vamos a decir un poquito es un poquito de todo, porque puedes hablar de Ayurveda, puedes hablar de acupuntura, puedes hablar de programas, de biodecodificación, de programación neurolingüística, puedes hablar de hipnosis, puedes hablar de tantas cosas que he estudiado para poder llevar al cuerpo a la salud. Y entonces es una estrategia que tiene que ver con el conocimiento pleno del cuerpo humano y las emociones. Es decir, irlas integrando, que también esto ayuda, como te estaba comentando en la cuestión homeopática y la cuestión de otro tipo de circunstancias que uno puede ir acomodando. Y entonces hacer un buen equilibrio tiene que ver con muchas técnicas para llevar al bienestar y a la salud. Muy bien. ¿Algún curso? Pues yo estoy dando ahorita un curso que tiene que ver con esto, que se estudian 3 libros. El primer libro que yo hablo, que es el único que hablo, ¿verdad? Que se llama La enfermedad como camino. Y de este libro, pues, es como recopilaran la Ayurveda y la acupuntura, así, 2 medicinas ancestrales, en donde 2 médicos alemanes hablan del cómo la persona se programa para enfermarse y el cómo llevarlos a la salud. Y entonces hablo de estos 2 libros, pero no hablo de las estrategias hasta no llevar el curso, porque pues es lo que da sabiduría para no andar regando la sabiduría solamente. Y no confundir también, porque se puede confundir la gente a veces. Exacto. Si no tiene toda la información y la orientación adecuada. Porque a veces, bueno, me puedes traer un montón de libros y me puedes decir qué me puedes enseñar de eso. Y tú puedes decir, pues aplicarlo. O puede leer los libros, sí, leer los libros, pero no te van a dar la sabiduría para ir integrando el proceso. Porque no tiene la experiencia. Porque es el proceso. Ok. Es el proceso. Yo veo los libros así en las estanterías, ¿verdad? Pero nadie dice, oye, ¿cómo integrar estos tres libros, no? Que esa es la estrategia precisamente del curso, llevar al bienestar y a la salud y que sean objetos de poder ser pues, creíbles y que tenga que ver con la naturalidad y no tenga que ver con otro componente que no sea natural. O sea, es lo más digno que existe el poder integrar esa parte del ser humano y que energéticamente crezca y tenga un poder que él mismo tiene, que no lo sabe que lo tiene, pero que se puede integrar. Y eso es maravilloso. Y pueda desarrollar todo su talento, ¿no? También el ser humano, porque a veces nos quedamos cortos en la vida, ¿estás de acuerdo? Sí, porque fíjate, haber estudiado para terapia, yo pienso que eso es lo que me ha dado credibilidad en muchos campos a irlos abriendo. Y entonces deja uno ese ego, ¿verdad? Que a veces se crea uno porque ya llega uno a la totalidad. Yo pienso que estoy en los principios de algo. Y entonces, pues de esto que te estoy hablando, pues también estoy hablando de ir escribiendo un libro para llevar al ser humano a crearse lo más natural posible, ¿no? Hay gente que confunde muchas cosas, yo no confundo absolutamente nada. Yo sé que el ser humano para su desarrollo necesita
ciertos alimentos, ciertas estructuras y demás. Entonces no me voy al extremo, ¿no? Sino que me voy al centro para ir poco a poquito ir recuperando el espacio para poder construirnos más como seres humanos emocionales que tienen que ver con el campo afectivo, con el campo del amor, con el campo de la estrategia amorosa para crear seres humanos amorosos. Un mundo distinto, ¿no? Que ya nos hace falta. Imagínate un niño que salga a corromperse con un narcotraficante para hacer halcón en tan poquitos, tan chiquitos, ¿verdad? O sea, estamos corrompiendo niños tan muy pequeños en lugar de verlos con un campo amoroso, con un campo de opción para su crecimiento y desarrollo. Yo pienso que como seres humanos deberíamos de tener esa parte de la dignidad en donde podamos ofrecer un mejor mundo para todos. Muy bien, doctor. Fíjate que, bueno, el día de hoy me has ampliado un poquito la visión con respecto a muchos temas y muchas dudas que yo tenía al respecto. Agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación. Y bueno, aquí en el Centro Internacional de Alternativas para el Bienestar, tienen las puertas abiertas, aquí puedes realizar tus actividades, cursos. Vamos a promover todo esto que me parece muy interesante. Y bueno, doctor, no sé si tienes algún comentario más que hacerle a nuestra audiencia. Pues nada más agradecerte, Carlos, por la invitación. Uno de los partes de los introyectos de mi madre siempre me decía, sea agradecido, y gracias a ese introyecto pues soy agradecido en todo, ¿verdad? Digo gracias, porque el universo al agradecer pues se abren puertas y oportunidades, y yo pienso que estoy en este campo ahorita precisamente en la gratitud de haberme desarrollado en esta sociedad y pues con grandes amigos como tú, hermano, en todos los sentidos. Gracias. Gracias, hermanito. Bien, pues bienvenido, nuevamente te lo repito, y tienes las puertas abiertas. Yo creo que próximamente vamos a tener algún otro tema por aquí contigo, que me parece muy interesante. Y bueno, agradecerle a nuestra audiencia. El Centro Internacional de Alternativas para el Bienestar tiene todos estos temas para ustedes. Y recuerden ustedes, nuestra página es www.centroya.com y estamos a sus órdenes. Muchas gracias.